están? Bienvenidos a una nueva Masterclass. Esta es la número 6 y como cada jueves a las 19 horas, hora de Argentina, transmito en vivo para hablar sobre algún tema en especial. En esta semana estoy hablando sobre el metabolismo, cómo entrenarlo para hacerlo más eficiente, para aumentar nuestro flujo energético y alcanzar nuestros objetivos, sea ganancia muscular, pérdida de grasa corporal. Así que, bueno, les agradezco a todos siempre por estar presente en los videos en vivo, por hacer comentarios en mis publicaciones, evacuar sus dudas también. Así que, bueno, no duden en hacer preguntas. Así que, bueno. Hola Cari, Jor, Ana Laura, bienvenidas, ¿cómo está? Bueno, comencé esta semana hablando sobre el tema del metabolismo, ¿no? Que a veces lo solemos escuchar mucho y también ya voy a hablar con respecto a eso sobre los mitos y cosas que, información errónea que solemos escuchar con respecto a qué es el metabolismo, cómo acelerar el metabolismo y esas cosas, esos conceptos que escuchamos a menudo y que, bueno, nos confunden un poco con respecto a qué podemos hacer realmente para mejorar nuestra calidad de vida, para perder grasa corporal sin perder masa muscular y a su vez cómo mejorar, digamos, que cada vez podamos comer de manera comer más, y con esto me refiero a comer de mejor calidad en mayor proporción y que seamos tolerantes a ciertos alimentos que muchas veces o en un principio a veces tenemos que restringir, ¿no? Por nuestra tolerancia a los carbohidratos, por nuestra relación con la insulina, que vamos a ver más adelante. Bueno, ¿qué es el metabolismo entonces? Y este proceso en el cual decimos, ¿de qué se trata esto? Y bueno, simplemente es un proceso que implica muchos otros procesos que hacen que nuestro cuerpo utilice energía o gaste o recicle energía. Y esa energía la obtenemos a partir de nuestros alimentos, de lo que ingerimos, de nuestra comida. Entonces, hola Fe, ¿cómo va? Entonces, ¿cómo mejorar nuestro metabolismo? ¿Cómo configurar nuestro metabolismo para alcanzar nuestros resultados, nuestros objetivos? Y sabemos que para bajar de peso o perder grasa corporal, tenemos que tener un balance energético negativo. Es decir, siempre hablamos en términos de calorías generalmente, es decir, adaptando nuestro metabolismo desde el lado de la nutrición. Si comemos menos calorías de la que mi cuerpo necesita, voy a bajar de peso. Si las mantengo igual, voy a sostener el peso, y si las aumento, voy a subir de peso. Es decir, si gasto menos de lo que ingiero, por lo general voy a incrementar mi peso, voy a ganar grasa corporal. Pero ¿qué sucede cuando empieza una dieta? Y esto es muy típico, principalmente en mujeres, cuando empiezan una dieta y bueno, empiezan a recortar cosas así como a lo loco, decimos, ¿no? Empezar así de repente a recortar calorías, a comer cada vez menos. Y resulta que si yo cada vez como menos, en un principio esto genera un déficit calórico y voy a notar resultados. Pero ¿qué pasa cuando esto es de manera exagerada y sostenida en el tiempo? Resulta que recibo consultas que me dicen, cada vez como menos y no bajo de peso, me estanco en el peso, o bueno, simplemente, o empiezo a ganar grasa nuevamente. Y es ahí donde empiezan a actuar los mecanismos de alerta de nuestro cuerpo que nos dicen, bueno, si vos cada vez comes menos, tu cuerpo va a interpretar que está cada vez más en peligro. Entonces empieza el modo ahorro energético. Por eso es que, por más de que comamos cada vez menos, nuestro cuerpo va a interpretar que
como estamos en peligro, va a empezar a no tocar las reservas, no toca las reservas de grasa, nuestro peso y por lo tanto nuestro porcentaje de grasa se mantiene igual, porque están encendidas todas las alarmas y todas las señales de alerta de nuestro cuerpo para reservar esa energía, porque la podemos necesitar, porque interpreta que vamos a poner en riesgo nuestra salud, nuestro cuerpo y nuestra homeostasis. Nuestro cuerpo necesita siempre un equilibrio, y ese equilibrio adaptativo es lo que siempre va a querer preservar. Por eso siempre tiende a que hagamos siempre lo mismo, a que nos manejemos de la misma manera. Cuando queremos generar un cambio, si lo generamos de manera abrupta y sostenida, ahí empieza a frenarnos el proceso. Entonces, si yo quiero perder grasa corporal de manera sostenible y mi porcentaje es muy alto, voy a ir adaptando a mi metabolismo y a mi cuerpo a que esa grasa pueda reducirse, que yo pueda tener, una mejor relación con la insulina, con los carbohidratos. ¿Y eso cómo lo logramos? Cuando yo solamente quiero bajar de peso, reducir mi grasa corporal, solamente manipulando la dieta, nuestros alimentos, es insostenible el proceso y nuestro cuerpo siempre va a tender a descender lo que es la tasa metabólica basal, es decir, nuestro gasto energético en reposo o lo que nuestro cuerpo utiliza como energía para hacer nuestras actividades y nuestras funciones biológicas básicas diarias. Entonces, ¿de qué manera puedo incrementar mi gasto energético sin tener que tocar tanto las calorías, sin bajar tanto las calorías? Porque tiene un tope realmente. Y veo mujeres que cada vez se matan más de hambre y tienen un porcentaje de grasa elevado. Cuando yo cada vez recorto más calorías, pero no incremento mi masa muscular, voy a llegar a un tope en el cual, mi cuerpo siempre va a estar en modo ahorro energético. Entonces, ¿cuál es la regla que cambia todo lo demás? Es la generación, el desarrollo de masa muscular. ¿Qué pasa cuando las personas me dicen, no, porque yo no quiero ponerme más grandota, o generalmente las mujeres, o porque esto generalmente los hombres no se da, pero sí los hombres a veces también son reacios a ir al gimnasio y solamente optan por actividad aeróbica. ¿Qué pasa? Cuando yo cada vez genero más actividad aeróbica sin una compensación de entrenamiento de fuerza, tiendo a perder cada vez más masa muscular. Si a eso le sumo una restricción calórica en cuanto a la dieta, la alimentación y una deficiencia del aporte de proteína, cada vez tengo menos masa muscular. Y es un tejido valiosísimo que es carísimo en cuanto a energía. Nuestro cuerpo necesita que cada vez, si yo no alimento ese tejido que me genera un gasto calórico ya, por solamente mantenerlo, lo va a desechar, porque lo que no se usa, el cuerpo lo elimina por una cuestión de adaptación y de evolución, y algo básico de que dice, esto me genera un gasto energético y no lo estoy usando. Entonces, si yo no utilizo o incremento mi masa muscular a través del entrenamiento, lo va a desechar. Entonces, ¿cómo hacer para perder grasa de manera sostenible? Es la pregunta, ¿no? A través de la alimentación, del entrenamiento y del descanso. Y acá, aparte de lo que es el metabolismo, entender cómo funciona y cómo hacerlo cada vez más eficiente a través del entrenamiento, hablamos de flexibilidad metabólica. ¿Qué significa esto de la flexibilidad metabólica? Que algunas personas me preguntaron, ¿tiene que ver con mi flexibilidad física o mi flexibilidad en cuanto a mi elongación y todo eso? No,
no tiene directamente que ver con esto, sino que mi flexibilidad metabólica significa que mi cuerpo es capaz de cambiar de fuente de energía sin alterar su eficiencia a la hora de generar energía para mi rendimiento físico, deportivo o mis tareas diarias o también de mis objetivos. Por ejemplo, muchas personas que empiezan una dieta, por ejemplo, baja en carbohidratos o cetogénica, empiezan a tener esta fluctuación en su flujo energético, es decir, se sienten decaídas, sienten que cansancio, decaimiento, dolor de cabeza. Esto es porque nuestro cuerpo no está acostumbrado a recurrir a las fuentes de grasa como combustible. Entonces, es como cuando a un auto lo pasamos de nafta a gas, o al revés, mejor dicho. Si yo siempre le doy, por ejemplo, carbohidratos a mi cuerpo, nuestro cuerpo es lo primero que va a querer utilizar. Obviamente, previo a eso, si ingerimos alcohol, primero va a preferir el alcohol. Por eso es que el consumo de alcohol va a retrasar nuestros objetivos de pérdida de grasa corporal, porque lo toma como algo tóxico. Entonces primero tiene que desechar eso, después va a utilizar los carbohidratos, después va a utilizar las grasas como fuente de energía y por último va a utilizar las grasas de reserva. Solamente va a acceder a esas grasas de reserva si yo previamente hice un déficit calórico y si además le doy un estímulo extra, que es a través del entrenamiento, ¿sí? Entonces, ¿qué es la flexibilidad metabólica? Es la capacidad que tiene mi cuerpo de adaptarse al tipo de energía que yo le dé. O sea, carbohidratos, que es una fuente de energía muy rápida pero de corta duración, o las grasas, que son de mucho más larga duración y mucho más potente. Pero ¿cuáles son los obstáculos que tenemos a la hora de poder usar las grasas como fuente de energía, ¿no? Y es que todo el tiempo estamos comiendo cada 2 horas, como solemos escuchar por ahí, estamos picoteando todo el tiempo, esto del snack o estar comiendo mientras miramos televisión, además del sedentarismo, o sea, de no hacer actividad física. Entonces se da todo un entorno que hace que cada vez seamos menos flexibles, cada vez nos cuesta más adaptarnos a una nutrición sana, fuera de carbohidratos refinados o alimentos ultraprocesados. Entonces, esto de cómo entrenar esa flexibilidad metabólica y hacer nuestro metabolismo cada vez más eficiente. Y esto, así como se entrena la flexibilidad física de que cada vez puedo elongar un poquito más, lo mismo sucede con nuestra dieta y con nuestro entrenamiento. Si yo entreno a mi cuerpo para que se adapte a recibir menos carbohidratos y aumentar así o no disminuir el rendimiento físico, lo estoy adaptando y lo estoy entrenando para que cuando hay carbohidratos va a usar carbohidratos y no me va a hacer esos picos de glucosa en sangre. Y cuando haya grasa, va a utilizar grasa. Es decir, que se va a conformar siempre con lo que haya disponible, sin alterar el rendimiento físico y sin que haya esos vaivenes, ¿no? Entonces, sí, Pau dice totalmente de acuerdo. Escuchaba la entrevista de ayer con respecto a esto de los carbohidratos, los alimentos ultraprocesados, que tenemos tanta disponibilidad que a veces es remar contra la corriente cuando decimos, bueno, voy a limitarlos o los voy a comer de manera ocasional. Pero cuando todo el tiempo estoy dando y dándole azúcar, todo el tiempo nuestro cerebro, nuestro cuerpo nos va a estar pidiendo cada vez más. Es un niño caprichoso que no se va a conformar con las proteínas y con las verduras, sino que siempre quiere ese azúcar, esa recompensa instantánea. Entonces, si lo acostumbramos a que esa sea la fuente de energía, difícilmente vamos a acceder a la grasa como fuente
de energía, como combustible para nuestras actividades. Entonces, ¿cómo empezar a entrenar nuestro metabolismo para que sea más eficiente, para que podamos perder grasa, ganar músculo y a su vez mejorar nuestra salud? Y acá vienen los 3 pilares de cualquier proceso de largo plazo. Es desde la nutrición, desde el entrenamiento, especialmente el entrenamiento de fuerza, generar masa muscular y el descanso. Esos 3 pilares son los 3 pilares de cualquier cualquier objetivo, sea para ganar masa muscular o perder grasa, cualquiera sea nuestro objetivo, esos son los 3 pilares. Ahora bien, ¿cómo distribuimos o cómo configuramos esos los requerimientos energéticos, cómo configuramos nuestro entrenamiento? Eso va a depender un poco, pero esos son los grandes 3 pilares que hacen que no tengamos que depender de ninguna recomendación médica ni estar pendientes de salió algo nuevo para tal cosa, y es como que nos manipulan un poco con la información, con lo nuevo, con el marketing, y al final lo que realmente necesitamos ya está en la naturaleza, está a nuestra disposición y simplemente tenemos que acceder a esa información para hacer uso de ella. Entonces, ¿cómo mejorar nuestra flexibilidad metabólica? ¿Cómo entrenarla? A partir de desde el pilar de la nutrición. Y acá voy a entrar un poco en tema sin especificar, porque cada persona tiene sus particularidades, sus condiciones físicas y de salud inicial muy personalizada, pero si alguien tiene alguna consulta específica puede hacérmela y si se la puedo responder con mucho gusto, ¿sí? Pero, ¿qué pasa cuando partimos desde una alimentación de ultraprocesados, donde estamos realmente desconfigurados, nuestro cerebro realmente no reconoce esos alimentos? Entonces, cuando se lo empezamos a quitar, va a empezar a pedirnos más azúcar y parece que nos falta algo realmente, ¿no? Nos sentimos en abstinencia como si fuera que nos quitan algo importante. Como hablé la semana pasada sobre comida emocional, bueno, tiene un poco que ver con eso. Si yo cada vez le doy más azúcar y le doy más carbohidrato refinado, mi cuerpo me va a seguir pidiendo eso. Pero no es lo que realmente nos ayuda a mejorar nuestra salud. Eso lo sabemos, creo que intuitivamente todos. Y si como esas cosas son simplemente porque tienen un sabor agradable, porque me dan placer instantáneo, pero no porque nos ayude a mejorar nuestra calidad de vida, ¿sí? Entonces, quitarlos progresivamente para poder acostumbrarme cada vez más a una alimentación lo más natural posible. Y con respecto a los carbohidratos específicamente, podemos hacer una adaptación a ir quitando progresivamente primero los ultraprocesados, todo lo que no necesitamos realmente, como también jugos envasados, gaseosa, alcohol. Todo eso hace que mi insulina se dispare de una manera que hace picos en nuestra sangre, y que cuando baja es que se produce un mayor incremento del hambre, más antojos. Entonces estoy siempre dependiendo de la comida. ¿No les parece casual que esto suceda en cuanto nos ofrecen snacks para que no pasemos hambre, para que comamos a cada rato y mantenernos siempre adictos a la comida? Cuando yo puedo quitar todas estas cosas ultraprocesadas y que me mantienen en una dependencia, es que voy a estar más estable con mi glucosa en sangre, con mis niveles de glucemia. Entonces ese hambre se va a empezar a regular de manera más natural. Yo voy a poder espaciar mis comidas, voy a tener horarios regulares en los cuales también voy reeducando a mi cerebro a que tenga esa disciplina, ¿sí? De que tenga sus horarios. Y el tema de hoy me preguntaban el tema de los ayunos. Bueno, el ayuno también es una herramienta muy útil
para poder regular nuestra sensibilidad a la insulina, para regular nuestro hambre natural y para reconectarnos con esa salud más evolutiva, más natural, más de lo que estamos acostumbrados a poder hacer. Pero ¿qué pasa? Si yo quiero pasar de una alimentación ultra procesados a hacer un ayuno, puedo sentir descompensaciones, o en personas que son dependientes de la insulina es que se dan las hipoglucemias y las descompensaciones, pero porque ya el metabolismo está descompensado, no porque el ayuno en sí sea peligroso. Es una herramienta que, como todas las estrategias nutricionales y de entrenamiento, hay que adaptarlas a la persona. Entonces, hacer recomendaciones generales puede causar inconvenientes, así que siempre llamo a la responsabilidad del uso de esta información. Después, con respecto a en qué horarios es mejor ayunar, siempre recomiendo que sea, si tenemos que saltearnos una comida como para facilitar las horas de ayuno, sean por la noche o fuera de los horarios de entrenamiento. Durante la mañana tenemos una mayor sensibilidad a la insulina, por lo cual es un horario óptimo para incorporar buenos carbohidratos, buenas proteínas y grasas de calidad. Entonces no sería un momento adecuado para hacer ayunos, esto siempre adaptado a los horarios de cada uno, pero las hormonas sí tienen un horario biológico, y hay horarios en los cuales está presente y es mejor aplicar determinadas estrategias que en otro horario. Entonces, estrategias desde la nutrición para mejorar la flexibilidad metabólica es reducir progresivamente los carbohidratos ultraprocesados principalmente, y los almidonados, que son las papas, el arroz, las pastas, que si bien tienen cierto valor nutricional en cuanto a lo rico de sus nutrientes, pero en personas que son sedentarias o que no realizan entrenamiento, esta fuente de energía, que es muy buena, muy útil para el entrenamiento, si no la vamos a utilizar realmente no merece la pena. Entonces, tal vez dejarlos para cuando empecemos a entrenar regularmente, cuando generemos cierta tolerancia a los carbohidratos, cuando generemos masa muscular. Entonces, también la estrategia de empezar a regularizar nuestros horarios de ingesta de alimentos con ciertos parámetros para poder regular esto, mejorar mi sensibilidad a la insulina y generar también adherencia a largo plazo a una nutrición más saludable, más natural, lo más natural posible. Después, ¿qué otra estrategia tenemos desde el entrenamiento? Y es el incremento de la masa muscular. Podemos hacer ejercicios en casa con nuestro peso corporal o con elementos que tengamos a mano, con tensores, con bandas elásticas. En este tiempo en cuarentena se ha visto mucho esto de este tipo de entrenamientos, pero si no queremos ir a un gimnasio o no nos gusta, bueno, empezar por algo siempre, ¿no? Y lo que podemos hacer es empezar a mover nuestro cuerpo. Siempre, cuanto mayor sea nuestro sobrepeso o obesidad, es mucho más fácil movilizar cargas o hacer ejercicios en máquina. Son mucho más seguros que movilizar nuestro propio cuerpo. Porque cuanto más sobrepeso tenemos, es mucho más difícil movilizarnos. Mucho más peligroso es correr o caminar, genera un impacto articular muy grande, y a su vez esto hace que cada vez perdamos más masa muscular. Entonces, el entrenamiento de fuerza es la clave en esto, y en esto se trata no solamente de entrenar mi cuerpo, sino mi metabolismo, porque si incremento mi masa muscular voy a estar más receptivo a la glucosa, y entonces nuestras reservas, nuestras reservas de grasa corporal se van a ir utilizando para alimentar este nuevo músculo, y a su vez los alimentos que ingieran van a ir a reparar este glucógeno que yo voy utilizando cuando entreno. Entonces no se genera que cada vez esos alimentos que ingerimos van a parar a las células grasas. Entonces
se va dando un círculo virtuoso. Por el contrario, que si yo solamente dependo de la dieta y cada vez recorto más calorías, en este caso lo que voy a hacer es que, aunque yo consuma las mismas calorías, voy a estar incrementando mi metabolismo porque estoy generando un tejido mucho más demandante energéticamente. Entonces, una pérdida de grasa inteligente y eficiente es acompañar tanto el entrenamiento como la nutrición. Y las dos cosas siempre van de la mano. Y esto de, no, porque yo quiero solamente la dieta o solamente el entrenamiento. En algún momento las dos cosas tienen un tope. Incluso si tengo que elegir una de las dos, lo que más resultado nos va a dar con el mínimo esfuerzo, mínimo cambio, es la alimentación. Obviamente es mucho más fácil recortar calorías o quitar alimentos ultraprocesados y limpiar mi alimentación que quemar o gastar esas energías de la comida en un entrenamiento. Con un bocado yo puedo estar perdiendo el esfuerzo de un entrenamiento completo. Por eso es muy importante las dos cosas. Y también cuáles son los combustibles que se van a utilizar para generar más músculo y a su vez perder grasa sin que tenga que estar recortando cada vez más calorías, ¿sí? Entonces, esas dos cosas siempre van de la mano y siempre ayuda una a la otra. Y un tercer pilar, no menos importante, pero del cual se habla poco y le damos muy poca importancia, es el descanso. Porque en el descanso y en nuestro sueño profundo es que se repara nuestro cuerpo y nuestras hormonas se restablecen y se hace mucho más fácil cuando vivimos acorde a los ritmos circadianos, a nuestro biorritmo o los ritmos biológicos. Todas las hormonas tienen un horario y hay un horario en el cual nuestro cuerpo se prepara para el descanso y para la reparación de tejidos, de células. Nuestra mente también, estamos todo el día pensando cosas y bueno, nuestro cuerpo necesita restablecer sus funciones y esto lo hace durante la noche durante nuestro sueño profundo y descanso. Al otro día comenzamos el día con las hormonas a favor. Si yo duermo cuando al revés de lo que van mis hormonas, es que ahí se generan descompensaciones. Incrementa el hambre, la irritabilidad, tomo malas decisiones tanto de la comida como en mis relaciones personales. Entonces todo se hace mucho más difícil cuando tenemos una mala noche de sueño. Si esto lo hacemos de manera crónica, se incrementa el estrés, nuestras hormonas están desreguladas, tiendo a comer más y de peor calidad y todo va para atrás en cuanto a mis objetivos, ¿no? Entonces, repasando y para cerrar y dejo el espacio para preguntas. Desde el entrenamiento, desde la nutrición y desde el descanso podemos hacer muchísimo para perder grasa de manera muy eficiente a largo plazo en un proceso sostenible. Desde la nutrición podemos ir recortando lo que son los carbohidratos y los alimentos ultraprocesados, los almidonados. Desde el entrenamiento incrementar nuestro gasto energético diario, moviéndonos más y a su vez entrenando nuestra fuerza, generando masa muscular, y desde el descanso regulando nuestros horarios de descanso, de tener una buena calidad de sueño. ¿Sí? Con estas tres cosas tenemos para progresar por un largo tiempo. Cuanto más grasa corporal tenemos, más tiempo tenemos que dedicarle y más paciencia, ¿sí? Al principio vamos a bajar rápidamente, pero luego hay que incrementar, sea el gasto energético o mejorar la selección de alimentos. Bueno, espero que hayan tomado nota de todas estas estrategias y sobre todo que la puedan aplicar en la vida diaria para obtener resultados, para
mejorar nuestra calidad de vida, nuestra salud, nuestro cuerpo. Nuestros resultados visibles y estéticos se van a notar en la medida en que yo me acerque a un menor porcentaje de grasa y sobre todo que pueda adherirme a estos hábitos en mi día a día, ¿sí? Bueno, ¿alguien tiene preguntas, consultas? ¿Quiere hacerme alguna apreciación, observación de lo que han recibido o tienen alguna duda que les haya quedado? Con mucho gusto voy a estar para responderles. Pau dice que le ha gustado mucho. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Pau, por estar en este vivo. Un placer tenerte y bueno, ya vamos a estar en una entrevista juntas el miércoles que, bueno, estoy muy entusiasmada por hacerlo. Cuéntenme sobre sus experiencias. ¿Les ha pasado? Y esto pasa muchísimo, que las mujeres principalmente hacen hincapié en lo que es la dieta y está el mito esto de ay, no tengo que comer para bajar de peso, y es que cada vez entramos en un círculo muy peligroso y que no nos lleva a resultados. Bien, Jorge dice muchas gracias. Gracias a vos por estar. Keto Plan 2016 dice ¿por qué estoy estancada hace rato y no logro bajar la panza? Bueno, creo que ingresaste después, pero te hago el resumen de que no solamente podemos depender de lo que son el recorte calórico, sino de incrementar nuestra masa muscular y incrementar también nuestro gasto energético a través del ejercicio y de nuestro movimiento diario. No podemos depender únicamente del recorte de calorías y de estancarnos en nuestro peso y pérdida de grasa por eso. Y lo que es grasa localizada, no elegimos en qué parte del cuerpo se reduce nuestra grasa, sino que es la repartición total de nuestro porcentaje de grasa, que a veces se localizan más en la cadera, en la zona media, en los glúteos, y depende de la persona, pero siempre depende de todo de lo mismo. Déficit calórico, entrenamiento de fuerza y complemento con entrenamiento o movimiento general. Pau dice, una pregunta, ¿como mucho carbohidratos? ¿Cómo hacer para comer menos carbohidratos? Bueno, primero hay que calcular el total de tus calorías. Y después hace una división de lo que es esas calorías en proteínas, carbohidratos y grasas en base a tus objetivos, si es pérdida de grasa corporal, si es mantener tu peso pero aumentar tu masa muscular o ganancia muscular. ¿Cómo hacer para comer menos? Puedes empezar por pequeñas cosas, por ejemplo, reemplazar arroz o pasta o legumbres por ensaladas verdes, por vegetales verdes, por crucíferas. A lo mejor no hacerlo a la mañana, al mediodía o en la cena, pero hacer en algunas comidas lo cambiás y empezar de a poco. A lo mejor la cena, en vez de hacer, por ejemplo, carne y arroz, haces carne y ensalada. Y así, para ir recortando progresivamente, si es que lo necesitas. Si no, es una fuente de energía muy rica en fibras. Siempre tenemos que elegir las mejores, ¿no? Y para ganancia muscular, si tu objetivo, primero, tu sensibilidad a los carbohidratos, tu tolerancia a los carbohidratos, que por lo que conozco, por lo que veo físicamente, sí, tenés una buena tolerancia a los carbohidratos. Puedes utilizarlos para los días de entrenamiento o perientreno, los carbohidratos almidonados, las legumbres, y dejar el resto de los carbohidratos más fibrosos o de vegetales verdes para luego del entrenamiento. Me imagino que entrenás muy fuerte y muy bien porque se te ve muy bien, así que bueno, no recortaría los carbohidratos en tu caso, pero si querés minimizarlo, los utilizás los días de entrenamiento y perientreno.
Claro, Keto Plan dice si se puede no cenar de noche. Eh, la cena es por la noche, creo. No, además de eso, o sea, para hacer un ayuno, digamos, sí, podés saltarte la cena. Mientras vos consumas la cantidad de calorías distribuida a lo largo del día en las comidas que quieras. Lo que pasa que siempre que hacemos un déficit calórico es mucho más eficiente si hacemos pocas comidas pero abundantes y no estar picoteando cada rato porque realmente o nos vamos a pasar de calorías o estamos muy ansiosos o realmente es ínfima la cantidad de comida que podemos hacer si divido en tantas comidas, ¿sí? Espero haberte respondido. Y sobre todo porque a veces quieren hacer ayunos y erróneamente lo hacen por la mañana. ¿Por qué erróneamente? Está bien, de vez en cuando está bien, salgo rápido para el trabajo o empiezo las actividades. O ¿qué pasa? Que no tengo hambre a la mañana. No tengo hambre a la mañana, está bien y es una lucha constante que a veces tengo con las chicas con las que entreno. ¿Y qué pasa? Que a la mañana es nuestro momento para ordenar las hormonas del día. Y claro, a la mañana no tengo hambre. Bien, perfecto. En Argentina tomamos mate. En otros países a veces toman alguna infusión o un café o nada. Bueno, viene el mediodía y hacen el almuerzo que sería la primer comida. Luego a veces comen algo, pican, a veces no cuentan lo que comen realmente. Y resulta que a la tarde empieza la hora del antojo, ¿no? Y que empiezo a picotear pan y que como galletas o que me da ganas de dulce. ¿Y ahí qué pasa? ¿Por qué fue ese hambre y esos antojos de la tarde? ¿Por qué a la tarde? Porque si yo no regulé mis hormonas desde la mañana, las consecuencias las voy a tener por la tarde o noche. Y esto es muy frecuente. Y dicen, bueno, yo ayuno a la mañana y resulta y no estoy bajando. ¿Y por qué no estoy bajando? Por los antojos de la tarde. Entonces, ¿de qué me sirve a mí hacer un ayuno si después me voy a pasar en calorías o voy a comer cualquier cosa por la tarde o por la noche? Aparte de generar cada vez ese círculo negativo de comer, de que me genere culpa, después hago el ayuno, después otra vez el antojo y entonces ¿cuándo salgo de ese círculo? Ordenando mis horarios de comida regularmente. Desayuno, almuerzo, merienda y ceno temprano o no ceno. ¿Sí? Entonces, si bien estas recomendaciones generales sirven en general, pero cada uno tiene que adaptarlo a su situación. Pero esto es algo que se da de forma muy frecuente. Por eso lo digo, y los últimos estudios que han salido sobre el ayuno intermitente refuerzan este concepto que se recomienda que si vamos a hacer ayuno, lo hagamos o sea, que evitemos la cena con respecto a evitar el desayuno, ¿sí? Y otra cosa también, es mucho más importante adherirme a a entrenar mis horarios, porque esto también se entrena, todo es entrenable, mi metabolismo, mis horarios, mis hábitos, entrenar mi hábito de entrenamiento también es un hábito. Entonces, cuando yo regulo todo esto en orden de importancia sería la totalidad de las calorías, la selección de alimentos, la adherencia a ese tipo de alimentación que elijo, el entrenamiento de fuerza, el entrenamiento o el gasto energético extra y el descanso. Y después recién pondría el ayuno. Así que hay muchísimas cosas para pulir antes de estar especulando una hora más de ayuno o una hora menos de ayuno, porque el ayuno es una herramienta más, al igual que todo lo otro. ¿Qué pasa? Hay muchas personas que pueden adherirse a una dieta baja en carbohidratos o menos refinado posible a partir de que empiezan a hacer un ayuno. Pero no todo les funciona así, de que un día dicen, bueno, hoy no como hasta mañana y no tiene ningún impacto negativo, o sea, empieza a comer normalmente.
Esto no pasa en todas las personas, por eso hay que ver bien en qué personas, en qué contexto y cómo reacciona esa persona al ayuno, a las dietas bajas en carbohidratos o lo que sea que fuera. Hay que tener en cuenta la individualización. Por eso, bueno, espero haberles aclarado todas sus consultas. Hola Nick, ¿cómo estás? Bueno, Nick es un alumno. Mañana, como todos los viernes, tengo la evaluación semanal de mis alumnos, así que espero ahí que me envíen sus planillas, su resumen semanal. Bueno, volviendo, ¿no? Cada uno, por favor, adapte subirle el volumen. Por favor, cada uno adapte esta información a su particularidad. Si tienen alguna duda o consulta, siempre pueden hacerlo, pero lo que es individualizado, cuento con asesorías personalizadas que pueden consultarme por privado, ¿sí? Así que bueno, les agradezco a todos muchísimo por su tiempo. Gracias por estar presente en mis contenidos, en compartirlo, en darle like, en lo que sea. Muchísimas gracias y bueno, espero que les haya servido y bueno, estamos en contacto. Recuerden que cada jueves 19 horas les traigo una nueva charla para estar en vivo, compartir un momento y bueno, hablar de algún tema en particular. Gracias a todos los que estuvieron presentes. Gracias Pau, Mariana, Nick, Solcito. Sí, que recién se sumó Nick, Karina, muchísimas gracias a todos y bueno, nos vemos en un próximo video el miércoles en vivo con Pau. Chau, chau.